Vamos con el desarrollo de nuestra tercera clase de tecnología mecánica. En ella nos vamos a referir a la normalización de insertos y portainsertos y también vamos a desarrollar una metodología para la selección de insertos y condiciones de corte. Estos contenidos los trataremos en 3 videos cortos. En este primer video vamos a hacer referencia exclusiva a la normalización de insertos. La normalización de los insertos y portainsertos abarca 3 aspectos a saber: la denominación de los insertos, es decir, cómo se los designa, la denominación de los portainsertos y la calidad de los insertos. Esta información es muy importante para nosotros poder abordar la utilización de cualquier catálogo de fabricante de herramientas de corte, dado que allí tanto los insertos como los portainsertos se los designa de la manera que vamos a explicar durante el desarrollo de este primer video. En relación a los dos primeros aspectos, podemos decir que tanto el código de un inserto como el de un portainserto es del tipo alfanumérico y posicional. Alfanumérico porque está constituido de letras y números, y posicional porque según sea la ubicación de la letra o del número, será su significado. Vamos a tomar un código a manera de ejemplo para desarrollar cada una de sus partes. Este código es el que estamos presentando en esta transparencia: CNMG 090308-PF. Vamos a iniciar con la primera letra del lado izquierdo, que corresponde a la forma del inserto. Entonces, si nuestro inserto se trata de un inserto romboidal con un ángulo de punta de 35 grados, le corresponde la letra B corta. Si es un inserto romboidal con un ángulo de punta de 55 grados, le corresponde la letra D. Si es un inserto triangular, la letra T. Si es un inserto romboidal con un ángulo de punta de 80 grados, la letra C. El inserto trígon, W, es de algún modo un mix entre el triangular y el romboidal C. ¿Por qué? Porque tiene la cantidad de puntas que un triangular y el ángulo de punta de un inserto romboidal C, es decir, 80 grados. A los insertos cuadrados le corresponde la letra S y a los insertos redondos la letra R. ¿En qué influye la forma del inserto? Bueno, ya vimos en la transparencia anterior que lo hace sobre el ángulo de punta. También va a influir sobre la cantidad de puntas útiles. Lo vamos a ver con un ejemplo muy sencillo. Si tenemos un inserto triangular positivo, es decir, que tiene un ángulo de incidencia, tendremos 3 puntas útiles. Si tenemos un inserto triangular negativo, es decir, que tiene un ángulo de incidencia 0, tiene 6 puntas útiles. Es importante el último concepto, que nos dice que los insertos de 2 caras tienen el doble de puntas casi al mismo precio. ¿Por qué? Porque nos está hablando de una cuestión de economía del mecanizado, del costo por filo. El costo por filo en un inserto negativo que tenga dimensiones nominales iguales a la de un positivo, el costo por filo en el primero es la mitad. ¿Qué pasa en relación a la capacidad de trabajo de un inserto según sea su forma? Lo vamos a analizar desde 4 puntos de vista. Desde la robustez del filo S, desde la accesibilidad, es decir, la capacidad que tiene el inserto por su forma de trabajar variadas formas en operaciones de contorneado, accesibilidad A, la tendencia a producir vibraciones B, y
la tendencia a incrementar el consumo de potencia, P. En esta transparencia del total de geometrías disponibles tenemos 5. Esas geometrías están de algún modo ubicadas en función de su robustez, yendo del más robusto, el redondo que está a la izquierda, hacia el menos robusto, el romboidal D a la derecha. Entonces, evidentemente que la robustez aumentará con el signo más a medida que vamos de derecha a izquierda en las formas. La accesibilidad lo hará en el sentido opuesto. La tendencia a incrementar las vibraciones aumentará desde el inserto romboidal D hacia el inserto redondo. Y por último, el incremento de potencia o la potencia, el consumo de potencia disminuirá, por eso el signo menos asociado a la flecha, concretamente de izquierda a derecha, es decir, desde el inserto redondo hacia el inserto romboidal D. ¿A qué nos referimos con la accesibilidad? A la capacidad que tiene el inserto de producir formas curvas, rectas, cónicas, con cambios de dirección y en una variada diversidad de diámetros. De todas las geometrías de insertos que vimos hasta el momento, es claramente el inserto romboidal D corta con su ángulo de punta de 35 grados el que presenta la mayor accesibilidad. En segundo lugar, vamos a tratar el ángulo de incidencia del inserto que corresponde a la segunda letra en el código. Y entonces acá tenemos, según este esquema, los insertos positivos en los cuales quizás lo normal es que el portainserto no modifique la posición del inserto durante el mecanizado porque el propio inserto ya tiene un ángulo de incidencia. En cambio, en los insertos que tienen ángulo de incidencia 0, es estrictamente necesario que sea el portainserto el que genere el ángulo de incidencia, llevando el ángulo de ataque a una posición negativa. Por eso a todos estos insertos que tienen ángulo de incidencia 0, se los designa con su segunda letra igual a n, que corresponde a una posición de ángulo de ataque negativa. De ahí la n. Entonces, acá tenemos distintos tipos de designaciones de ángulos de incidencia que se hacen a través de letras, como estamos observando. Los más comunes corresponden al ángulo de incidencia 0, le corresponde la letra N. Ángulo de incidencia de 5 grados, la letra B. De 7 grados, la letra C. Y de 20 grados, la letra E, que se emplean en algunos insertos que mecanizan aleaciones de aluminio. Se habla de insertos superpositivos. La cuarta letra es lo que en la norma se designa como tipo de inserto, pero a mí me gusta decir que corresponde a una vista en corte del inserto. Entonces lo que podemos observar en esta transparencia es que si tenemos un inserto cuya cuarta letra es una A, es un inserto de 2 caras, sin rompeviruta en ninguna de ellas, con un orificio central. Y si es un inserto cuya cuarta letra es una G, es un inserto con rompeviruta en las 2 caras y orificio central. En cambio, a la forma M le corresponde un rompeviruta en una sola cara. ¿Qué quiero decir con esto? Que para que un inserto sea de 2 caras, ahora vamos a agregar una idea más. No solamente es necesario que su segunda letra sea una N, lo que significa que tiene un ángulo de incidencia 0, sino que la cuarta necesariamente deberá ser una A o una G. De lo contrario, si fuera una M o una T, aunque tenga ángulo de incidencia 0, será de una sola cara.
Después de la primera parte alfabética aparecen 6 números. Tenemos que verlos como 3. Los 2 primeros corresponden a la longitud de arista. La longitud de arista nos da una idea del tamaño del inserto. Evidentemente que a mayor longitud, mayor precio, por lo cual, y esto es una recomendación, tenemos que utilizar el inserto de menor tamaño que pueda resolver nuestro mecanizado. Si no, estaremos encareciendo la operación de arranque de viruta. Siguiendo con la longitud de arista, lo que podemos decir es que las profundidades máximas que pueden cortar los insertos están en el orden del 50% de la longitud de arista. Para esa profundidad de pasada están diseñados. En esta transparencia, en el esquema de arriba, lo que nos están mostrando es, para las distintas formas, los distintos tamaños de insertos disponibles que nos proponen los fabricantes de herramientas. Evidentemente, el tamaño del inserto va a estar en proporción al tamaño de pieza que tengamos que mecanizar y a la potencia disponible de la máquina herramienta. Los últimos 2 números corresponden al radio de punta del inserto, otra variable muy pero muy importante. Y tengamos en cuenta que 0,8 significa 0,8 milímetros, es decir, décimas de milímetro. Un radio 0,4 es 0,4 milímetros. Un radio 12 en el código corresponde a 1,2 milímetros. Los radios de punta se seleccionan pequeños, como ya lo habíamos visto anteriormente, de 0,4 a 0,8 milímetros para las operaciones de acabado. Para las operaciones de desbaste mediano a pesado se utilizan los valores mayores, habitualmente 0,8 a 1,2 milímetros. Tenemos que tener en consideración que existe una relación entre el avance por vuelta que se puede aplicar a un inserto y su radio. A mayor radio, más avance, lo que significa que un inserto de mayor radio me va a permitir disminuir el tiempo de fabricación. Y como contrapartida, tenemos un inserto con una mayor robustez. Por último, en relación al código del inserto, tenemos estas 2 letras que corresponden al rompeviruta. La primera puede tener 3 variantes. E, si el inserto es destinado al mecanizado de aceros, M si es destinado a aceros inoxidables y K si es para fundición. La segunda letra también presenta 3 posibilidades y se refiere al tipo de mecanizado. F es para terminación y viene del inglés finishing. M viene de mecanizado medio, medium. Y R es para desbaste, para operaciones de roughing, como se dice en inglés. Recordemos que para que la viruta se rompa no alcanza con que el inserto tenga un rompeviruta, sino que la rotura va a depender de las condiciones de profundidad de pasada y avances que adoptemos en función del tipo de rompeviruta que haya sido seleccionado. Ya lo vimos con el diagrama de comportamiento del rompeviruta. Bien. En el ejemplo trabajado CNMG 090308-PF nos preguntamos si esa designación está completa. La respuesta es que no. ¿Qué es lo que nos está faltando? Al final del código indicar la calidad. Por ejemplo, ISO P15, que ahí está la designación normalizada. Más adelante vamos a ver de qué se trata la calidad, que es un tema muy importante en relación a las herramientas modernas de corte. Por último, y a modo de ejemplo, les quiero mostrar cómo los fabricantes de herramientas, para facilitar a los usuarios, han indicado en los propios insertos tanto el radio de punta, que para estos insertos triangulares es de 4 décimos de milímetro,
como el tipo de rompeviruta del tipo PM que corresponde para mecanizar aceros en condiciones de mecanizado medio. Y si bien todavía no hemos hablado del tema, el grabado 4225 hecho por láser en la cara de incidencia del inserto corresponde a una designación de la calidad, concretamente en este caso según la empresa Sandvik. Arriba, en la misma transparencia, tenemos una estampilla sobre una caja de insertos donde tenemos un código normalizado y es del tipo que nosotros estuvimos analizando. TNMG 160404-PM y 4225 la calidad. Tenemos un inserto triangular negativo con rompeviruta en ambas caras de 16 milímetros de largo de arista, 4 milímetros de espesor y 0.4 milímetros de radio de punta.